Cómo hacer un CRUD con PHP y MySQL. En este video te voy a mostrar cómo hacer este sencillo CRUD usando el lenguaje de programación PHP y la base de datos MySQL, más específicamente usando la interfaz de PHPMyAdmin, la cual usa MySQL como gestor de base de datos. El funcionamiento del CRUD es muy simple. Tenemos una tabla llamada users en donde tenemos también los campos ID, nombre, apellidos, username, password y email. Mismos campos son los que necesitamos para hacer la creación de un nuevo usuario en este formulario que estás viendo en pantalla. Asimismo, a los usuarios ya registrados los podemos editar o también los podemos eliminar haciendo clic en este botón. Y el cambio se ve al instante en pantalla. En la descripción te dejaré un link con el repositorio de GitHub con el código fuente de este video. Así que sin más, comencemos. Bien, en la descripción del video te voy a dejar un link en donde vas a poder descargar XAMPP. Esto lo vamos a necesitar para generar un servidor de manera local en nuestra computadora. Simplemente lo descargas, lo instalas, lo abres y aquí vas a iniciar el servidor de Apache y también vas a iniciar MySQL. Cuando ya tengamos instalado XAMPP, se nos van a generar una serie de carpetas en donde vamos a poder poner nuestros archivos que vamos a desarrollar. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador de archivos de Windows y vamos a buscar este equipo, luego disco local, después vamos a entrar a XAMPP, luego a htdocs y aquí adentro podemos poner todos los archivos que necesitamos para el desarrollo de nuestro código. Así que lo primero que haré será crear una nueva carpeta y lo voy a poner de nombre CRUD PHP MySQL. Y esta carpeta la voy a abrir con Visual Studio Code. Bien, una vez abierto Visual Studio, lo primero que haremos será crear un index PHP. Con el signo de admiración en Visual Studio autocompletamos la estructura básica de un HTML. Bueno, lo primero que haremos será crear el formulario para agregar un nuevo usuario. Entonces creamos un div, dentro de este un formulario y la acción después la vamos a ver. Ahorita vamos a crear una serie de inputs. Para ser más exacto vamos a crear 6 inputs, entonces ponemos input por 6 y se nos crean aquí. Solo hay que agregarles indentación. Aquí voy a agregar un H1. Entonces cada input va a ser un campo para cada dato que sea necesario para la creación de un usuario. Este último va a ser de tipo submit, entonces va a ser el botón para poder agregar el usuario una vez hayamos llenado todos los campos. Entonces el texto que se va a mostrar dentro va a ser agregar usuario. Y a cada input le vamos a agregar un name, un nombre, para que sea identificable por PHP más adelante. Entonces a este le vamos a poner name, que va a ser el nombre de usuario. Este va a ser last name. Este va a ser username. Password. Y este va a ser el email. También a cada uno le podemos añadir un placeholder para darle instrucciones al usuario de qué va dentro de cada campo. Nombre. Y se lo voy a añadir rápidamente. Bien, luego más abajo vamos a crear otro div donde se va a añadir la tabla con la información de cada usuario de nuestra base de datos, la cual ya vamos a conectarnos más adelante. Pero primero hagamos un div. Dentro vamos a hacer un table y vamos a hacer un t-head, es decir, una cabecera para la tabla, y un body, un cuerpo. Y aquí arriba un h2 que diga, comenzando con la cabecera, vamos a abrir un tr. Y dentro de tr vamos a añadir el título que va a tener cada columna dentro de nuestra tabla. Entonces va a ser un título por cada campo que va a tener los usuarios, que van a ser los mismos que estos. Entonces ponemos un th y aquí adentro ponemos nombre. También vamos a añadir aquí arriba la primera columna que sea el ID del usuario, el ID que esté registrado en la base de datos. Bien, continuamos con el body. Dentro del body añadiré la misma cantidad de columnas, entonces sería th por 6 y se añade. Y voy a añadir dos más, los cuales van a servir para los botones de editar y eliminar. Entonces un th con una etiqueta anchor dentro y lo mismo aquí abajo.
Esto va a decir editar y esto va a decir eliminar. Y para llenar estos dos nuevos campos, aquí arriba vamos a escribir THs vacíos, 2 THs por cada botón. Esto para que continúe la vista de las cabeceras. Aquí de título le vamos a poner usuarios root. Y aún no hemos programado con PHP, pero eso lo haremos enseguida. Pero primero veamos cómo van los resultados de lo que hemos hecho hasta ahora. Para ello nos dirigiremos a nuestro navegador y vamos a escribir aquí arriba localhost, pleca y el nombre de nuestra carpeta o nuestro directorio, el cual, si te recuerdas, era CRUD PHP MySQL. Y automáticamente se carga el index, aunque me faltó en T-Body encerrar todo esto en un tr para aquí adentro. Bien, ahora antes de empezar a programar con PHP, vamos a crear nuestra base de datos. Para ello abrimos otra pestaña y vamos a escribir localhost y vamos a escribir phpMyAdmin. Si a ti te pide que ingreses sesión en phpMyAdmin, simplemente pones de nombre de usuario root y en contraseña la dejas vacía e ingresas así. Bien, voy a maximizar. Estando aquí adentro vamos a crear una nueva base de datos. Entonces le damos aquí a nueva, nos va a dirigir aquí. Y aquí le voy a poner de nombre users CRUD PHP. Ya lo había creado antes, por eso me lo autocompleta. Y le vamos a dar a crear. Bien, y el número de columnas van a ser 5. Van a ser las 4 que habíamos puesto en nuestro formulario y agregando una que va a ser el ID. Y en el nombre de la tabla le vamos a poner users. Simplemente, y le vamos a dar a continuar. Bien, entonces creamos los campos. El primero va a ser ID de tipo int y le vamos a poner auto increment aquí, y cuando le ponemos auto increment también nos pone automáticamente primary, o sea que va a servir como la primary key o la llave primaria. Y vamos a seguir con los siguientes campos. Vamos a ir con name tipo varchar, longitud le podemos poner 20 por ejemplo, y le vamos a poner 20 a todos. De hecho, aquí vamos a poner last name, luego username, luego password, y si te fijas me olvidé por agregar el campo del email, pero eso ya lo haremos más adelante. Por ahorita creamos varchar para todos y entonces aquí arriba nos deja agregar un nuevo campo. Entonces agregar uno, le damos continuar y se nos agrega, y aquí sí podemos poner email, le ponemos tipo varchar y otra vez 20. Aquí abajo le vamos a dar a guardar y ya se nos crearon todos estos campos, pero si le damos aquí a examinar veremos que no tenemos ningún dato creado. Entonces ahorita intentemos crear un usuario de prueba para luego poderlo visualizar en nuestro index. Para ello nos vamos aquí a esta pestaña de insertar y vamos a ir añadiendo los valores. En nombre podemos poner Daniel Pido Salmerón, username Salmerón de, password 123 y en email voy a poner este. Aquí ID lo vamos a dejar vacío porque ya está automático en auto increment. Le voy a dar continuar y nos dice que todo salió exitosamente. Vamos a volver aquí a examinar y veremos que tenemos un usuario creado. Bien, ya tenemos ahora sí todo listo en nuestra base de datos, así que intentemos conectarnos a ella. Para ello volvemos a nuestro visual y vamos a crear un nuevo archivo, el cual le vamos a poner de nombre connection.php. Aquí adentro vamos a definir cómo nos vamos a conectar con la base de datos. Entonces aquí adentro abrimos etiquetas de PHP y vamos a crear una función, la cual le vamos a poner de nombre connection también. Bien, y aquí dentro de la función vamos a generar una serie de variables y parámetros. Primero, host, que en nuestro caso va a ser igual a localhost, es decir, en donde va a estar alojado nuestro servidor. Luego user, que en este caso es root, y luego password, en este caso pass, que va a ser igual a un string vacío, que estas dos últimas son las credenciales para ingresar a phpMyAdmin, siendo el usuario root y este que no tiene contraseña. Luego vamos a generar el nombre de la base de datos. Entonces bd va a ser igual a, y luego el nombre, que es, si te acuerdas, users CRUD PHP. Luego ahora sí vamos a generar la conexión con el siguiente método. Primero vamos a definir connect, va a ser igual a mysql y / connect, y este método va a recibir los parámetros que acabamos de haber definido.
host user pass. Y luego, como último paso, vamos a seleccionar la base de datos y la conexión de la siguiente forma: SQL select db, y va a recibir el parámetro connect que acabamos de definir y luego el nombre de la base de datos. Por último, esta función va a retornar lo que está dentro de connect. Lo va a retornar porque en los demás archivos vamos a llamar esta función. Bien, con esto ya estaríamos conectados a la base de datos, pero no estaremos usando nada de ella. Intentemos mostrar o imprimir la información de los usuarios registrados en el index.php, y esto lo logramos de la siguiente manera. Primero, al principio del archivo, aquí arriba, vamos a abrir etiquetas PHP y vamos a incluir este nuevo archivo de connection. Entonces ponemos include paréntesis connection de PHP, y aquí adentro vamos a definir una variable que sea igual a lo que contenga nuestra función connection. Entonces con es igual a connection. Y ahora vamos a definir un query de SQL. SQL va a ser igual a select from users. Aquí estamos definiendo de que seleccione o que traiga toda la información de todos los usuarios de la base de datos. Y luego, para ejecutar este query, lo hacemos de la siguiente manera: query es igual a MySQL y /query, y entre paréntesis los dos parámetros con y luego la sentencia SQL que acabamos de definir. Con esto ya podríamos usar la información de nuestra base de datos a nuestro favor e imprimirla aquí en index. Para imprimirla hacemos lo siguiente: si recuerdas, definimos un body para la tabla que contendrá la información de los usuarios. Entonces, para definir eso, vamos a abrir un ciclo while que esté recorriendo toda la información, todas las columnas de nuestra tabla de la base de datos, y vaya imprimiendo cada vez que encuentre un nuevo usuario su información. Entonces abrimos etiquetas PHP aquí. Vamos a definir un ciclo while paréntesis row, y row va a ser igual a la función MySQL fetch array, y aquí adentro vamos a ingresar el query que habíamos definido aquí arriba. Entonces, por cada fila, es decir, por cada usuario nuevo que encuentre este ciclo while en nuestra tabla de la base de datos, va a imprimir la información de esa fila. Aquí abrimos dos puntos y aquí abajo, después de que termine el tr, abrimos PHP y vamos a terminar el ciclo while, end while. Luego, ahora sí, imprimamos la información que obtengamos de las filas. Dentro de cada th vamos a imprimir cada campo que constituye a un usuario. Abrimos aquí corchetes angulares y aquí vamos a poner el signo de interrogación igual, y en el otro lado otro signo de interrogación. Esto es para ahorrarnos la sentencia echo, entonces tener que escribir echo cada vez. Así que solo vamos a tener que escribir lo que queramos imprimir. En este caso vamos a irnos a row y vamos a abrir corchetes y adentro vamos a poner id. Entonces, ya que lo que estamos obteniendo row es un array, por eso fetch array, y aquí adentro está cada columna de datos que constituye un usuario. Entonces, por cada th vamos a ir imprimiendo cada columna o cada dato del usuario. Yo lo haré rápido para que no se alargue el video. Bien, ya con esto deberíamos de poder ver la información de los usuarios en nuestro index. Así que volvamos al navegador, recargamos y, como están viendo, se está mostrando la información del usuario que habíamos definido dentro de phpMyAdmin. Es la misma información que habíamos definido: el name, last name, todo. Bien, ya tenemos básicamente una parte del CRUD, que es la de read, la de leer información, pero nos falta la de editar y eliminar, y también la de crear. Así que definamos esto en nuestro formulario. En la parte del action vamos a definir que el action sea igual al archivo insert user.php. Dicho archivo ya lo vamos a crear en un momento, y aquí estará definido la lógica de PHP y de MySQL sobre cómo vamos a insertar un nuevo usuario en la base de datos, y el método de este formulario va a ser post.
ya que estaremos actualizando información de la base de datos. El método post hace referencia a los métodos HTTP para la lectura o creación de información. Así que vámonos aquí a la izquierda y creamos el archivo insert/user.php. Aquí dentro abrimos etiquetas PHP y aquí dentro vamos a hacer lo mismo que en el index, de incluir el archivo connection y de definir una variable que sea igual a la función. Y aquí vamos a obtener del archivo index del formulario cada dato para crear un usuario de los inputs. Entonces vamos a ir definiendo cada dato en una variable y primeramente el ID, pero este va a ser igual a null en este caso. Luego vamos a definir ahora sí name, que va a ser igual a /post y entre corchetes name. Entonces esta variable name va a ser igual a lo que obtengamos dentro de nuestro formulario del index PHP, más específicamente de lo que obtengamos del input con el nombre name, y es por eso que le asignamos un nombre a cada input, y esto va a estar guardado en esta variable que vamos a usar más adelante para crear una sentencia SQL. Entonces continuamos con los demás inputs. Sigamos con lastName, es igual a /post y lastName. Y voy a continuar con los demás en cámara rápida. Bien, una vez que ya obtuvimos todos los datos, vamos a crear una sentencia de SQL o un query. Entonces SQL va a ser igual a, y como estamos intentando insertar un nuevo usuario dentro de la tabla, vamos a definir lo siguiente: insert into users, la tabla users, los valores dentro de comillas simples, los valores de ID, luego seguiría user, bueno, sería name, y voy a continuar con los demás valores. Bien, terminamos con un punto y coma y eso sería la sentencia. Entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho aquí en index del query y lo pegamos aquí. Por último vamos a definir el siguiente if. Si query, es decir, si tenemos un query, y aquí adentro vamos a poner header, entre paréntesis, location, los puntos index.php, y aquí cerramos. Bien, con este location index.php es un encabezado con el cual, cuando el usuario haya dado en el botón submit dentro del formulario, ya todos los valores sean insertados dentro de la base de datos, va a redireccionar al usuario al index.php de nuevo, o más bien va a recargar este archivo, porque siempre vamos a permanecer dentro de index. Entonces de esta forma se va a mostrar el nuevo usuario dentro de la tabla del index cada vez que se ingrese a un nuevo usuario. El ID lo habíamos definido como null porque, si te acuerdas, dentro de phpMyAdmin habíamos definido de que el ID sea auto increment, es decir, que la base de datos vaya a generar un ID automáticamente cada vez que se genere un nuevo usuario. Así que ya con esto deberíamos de poder ingresar un nuevo usuario en nuestra base de datos por medio de index. Entonces vamos a regresar aquí al navegador y vamos a intentar crear un nuevo usuario. Le vamos a poner Eduardo Alvarado, username le vamos a poner Daniel, password esta, y aquí daniel.email, y si le damos a agregar usuario, se agregó nuestro nuevo usuario y automáticamente lo muestra en la tabla. Y si regresamos aquí al localhost y recargamos, nuestro usuario está dentro de la base de datos efectivamente. Una cosa que quiero hacer antes de continuar es agregar CSS para que se vea más presentable nuestro programa. Entonces aquí dentro voy a crear la carpeta CSS y dentro voy a crear style.css. Aquí rápidamente voy a copiar y pegar unos estilos que ya tengo definidos. Tú puedes modificar los estilos y hacer el programa a tu antojo, pero yo me voy a quedar con los siguientes. Bien, esta es la hoja de estilos que voy a usar. Es realmente simple, es corta. Users form, esta clase la voy a definir aquí en este div. Entonces le voy a poner class y voy a pegar aquí, y aquí en este div de la tabla voy a definir class igual a users table. Y si regresamos aquí y recargamos, bueno, primero hay que linkear el archivo, link css
Entonces ahora sí, regresamos, recargamos y ya todo se ve un poco mejor. Bien, nos faltaría las acciones de editar y eliminar usuarios, y regresamos aquí a estos dos anchors de editar y eliminar. Dentro del href vamos a poner los archivos que vamos a utilizar para realizar cada una de estas acciones. Aquí dentro vamos a poner update.php y aquí abajo vamos a poner delete user.php, que son los archivos que vamos a usar para editar y eliminar. Pero no solo eso, si recuerdas, estamos dentro de un ciclo while que recorre la información de los usuarios de nuestra base de datos. Entonces estamos obteniendo el ID. Dicho ID vamos a pasarle como parámetro a los archivos update y delete para que puedan acceder a ese usuario específico que queremos, si bien editar o eliminar. Después del nombre del archivo vamos a poner un signo de interrogación, luego ID igual a, nos salimos y vamos a copiar y pegar este row ID. Como query parameter o como parámetro vamos a estar obteniendo el ID y se lo vamos a pasar al archivo update.php. Lo mismo vamos a hacer con delete. Ponemos aquí ID es igual a y listo. Y luego le voy a agregar la clase que tengo definida aquí para darles estilos a estos botones. Entonces regresamos aquí, recargamos y se aplicaron los estilos. Bien, ahora vamos a crear estos dos archivos. Empecemos con el de update, el de editar un usuario. Entonces escribimos update.php, etiquetas de PHP, y aquí dentro un poco más de lo mismo. Vamos a traernos el archivo connection y la función connection. Luego nos vamos a traer el ID que habíamos definido aquí abajo como parámetro y lo vamos a poner dentro de la variable ID. Entonces, y esto lo hacemos con el método get, ya que le estamos poniendo como parámetro, como query parameter, y es así como se trae información con get. Entonces ponemos get y entre corchetes ID. Luego definiremos el query de SQL. Entonces SQL va a ser igual a select from users, donde el ID sea igual a este ID que acabamos de obtener, aunque tengo que cerrar todo en comillas dobles, y aquí adentro ID. Es decir, que nos traiga el usuario que estamos intentando editar cuando le demos al botón correspondiente. Luego otra vez lo mismo de definir el query aquí abajo. Y también vamos a definir un row, una fila. Entonces aquí ponemos MySQL y es la fila que habíamos definido aquí, de hecho en el ciclo while. Entonces la copiamos y la pegamos aquí dentro. Con esto estamos obteniendo un array del usuario específico que estamos pidiendo aquí con esta sentencia. Luego aquí abajo vamos a definir otra estructura de HTML para que el usuario tenga un formulario para poder editar la información de la base de datos. Entonces yo la voy a agregar rápidamente. Bien, ya con eso tenemos creado nuestro formulario. Es muy parecido al que creamos en Index. Tiene la acción del archivo edituser.php, donde vamos a tener creada más lógica de la edición de un usuario, que ya vamos a crear en un momento. Luego vamos a tener los inputs de la información del usuario, el ID, name, last name, etcétera, pero vamos a definir que su valor sea igual al valor correspondiente en la base de datos. Así pues, el nombre va a tener de valor default name y last name va a tener last name, y así sucesivamente, para que cuando el usuario edite la información correspondiente ya tenga a disposición la información dentro del formulario. Y así, si quiere solo editar, por ejemplo, el apellido, solo tenga que reescribir el apellido dentro del formulario
usuario y lo demás se quedaría igual. Aquí al principio definimos un input de tipo hidden o básicamente un input invisible que tenga el valor del ID para tenerlo a disposición en el archivo edituser.php, el cual vamos a crear ahorita mismo. Edituser.php. Abrimos etiquetas, hacemos lo mismo de traernos el connection.php y aquí adentro vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en el archivo insert user. Entonces vamos a copiar todo esto y lo único que va a cambiar va a ser el valor del ID y vamos a cambiar también la sentencia SQL. Entonces aquí ID va a ser igual ahora sí a post y entre corchetes ID. Ya no va a ser nulo porque en el anterior, en el insert, estamos creando un usuario y aquí vamos a obtener un ID en específico. Vamos a obtener el ID del usuario que deseamos editar. Entonces también vamos a cambiar aquí la sentencia SQL. Vamos a usar update users set name equals y aquí vamos a poner el nombre que obtuvimos del formulario del archivo update.php y así iremos haciendo con cada uno de los valores. Luego aquí, aún estando dentro de la sentencia, vamos a poner where id es igual a y el id que obtuvimos. Es decir, que solo actualiza la información de ese usuario en específico que estamos intentando editar. Y aquí lo mismo, pues vamos a direccionar el usuario al index.php una vez hayamos actualizado la información de la base de datos. Bien, ya con esto deberíamos de poder editar la información de un usuario. Intentémoslo. Volvamos al navegador, recargamos y por ejemplo aquí editemos el usuario número 2. Le damos a editar, se nos muestra el formulario y como puedes ver ya están por default la información del usuario que deseamos editar. Así pues, si solo queremos editar la contraseña, lo demás se queda igual. Entonces le damos a actualizar información y se ha actualizado la contraseña del usuario y nos ha redireccionado al index.php. Lo único que nos faltó es agregar el CSS. Entonces aquí en update vamos a poner link y vamos a poner css igual style.css y recargamos y listo, ya se ve más presentable. Por último nos queda la acción de eliminar, así que definamos eso. Regresamos aquí y si te recuerdas, aquí habíamos definido que el href del botón de eliminar sea deleteUser.php. entonces creamos ese archivo delete-user.php, etiqueta php y nos traemos estas tres primeras líneas de código de update.php. Y aquí es un poco más simple, solo necesitamos el ID para realizar una eliminación de un usuario. Entonces ahora pasamos directamente con el SQL y ponemos delete from users donde el ID sea igual a este ID que acabamos de obtener. Y luego copiamos aquí de edit user, por ejemplo, esta parte de aquí, que es la ejecución del query y la redirección a index.php. Con esto tendríamos prácticamente todo el CRUD ya terminado. Si regresamos aquí, recargamos e intentamos eliminar, por ejemplo, el usuario 1, se elimina y se recarga todo esto. Entonces, si vamos aquí a phpMyAdmin, recargamos, vemos que efectivamente el usuario número 1 ha sido eliminado. Intentemos repetir todo este flujo una vez más. Creamos el usuario, el apellido, el username, el password, el email, le damos a agregar usuario, se agrega el usuario número 3 porque está en auto increment, lo intentamos editar, editamos su username, por ejemplo, le ponemos por ejemplo, le damos a actualizar información, se ha actualizado el username y ahora intentamos eliminarlo. Se elimina. Bien, ya con esto puedes editar el código a tu manera, por ejemplo agregando más campos o haciendo de que al crear un usuario, si no llenas todo este formulario, te salga un mensaje de alerta, o mejorando quizás el CSS. Las posibilidades son infinitas, así que de esta forma es como creas un CRUD
muy simple con PHP y MySQL usando la interfaz de PHP-MyAdmin. Si te ha gustado, te invito a que te suscribes y dejes un like en este video. De esta forma yo puedo traer más contenido como este. También te invito a que dejes un comentario con ideas para próximos videos. En la descripción te estaré dejando links a mis redes, a mi sitio personal y, más importante, un link al repositorio de GitHub con el código de este video. Así que sin más, gracias por ver este video.